El año 1929, un año que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría de manera catastrófica. ¿Quién iba a imaginar que la euforia de los locos años 20, con sus fiestas extravagantes, bailes encantadores y un optimismo sin límites, terminaría en un silencio ensordecedor? La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de ese año marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia económica mundial, la Gran Depresión. Las acciones que antes eran consideradas un camino seguro hacia la riqueza se desplomaron de forma alarmante. Millones de personas perdieron sus trabajos, sus hogares, sus ahorros. Las filas de desempleados y las colas para recibir pan se convirtieron en estampas habituales en las ciudades. El mundo se sumió en una década de miseria e inestabilidad. Familias enteras se vieron obligadas a desplazarse en busca de cualquier oportunidad de supervivencia. Y lo peor, la crisis del 29 no se limitó a las fronteras estadounidenses. La crisis financiera se propagó con rapidez. La crisis se extendió como la pólvora, golpeando Europa, América Latina, el mundo entero. Ningún continente se libró. El comercio internacional, devastado. El desempleo, por las nubes. Las economías globales estaban en ruinas. La pobreza, una cruel realidad para millones de personas. Las ciudades se llenaron de barrios marginales y viviendas precarias. La fe en el sistema capitalista, destrozada. La gente comenzó a cuestionar la eficacia y la justicia del capitalismo. En su lugar, ideologías extremistas, como el fascismo y el comunismo, ganaron terreno, sembrando las semillas de lo que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. La inestabilidad económica alimentaría la inestabilidad política. La caída de la Bolsa de Valores de 1929 es una cicatriz en la historia, un recordatorio atemporal de los peligros de la especulación sin control y la importancia de regular los mercados financieros, una lección que resuena hasta nuestros días. Al fin y al cabo, aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. La historia nos enseña la importancia de la prudencia y la preparación. Imagínense Brasil después del carnaval, una euforia contagiosa, unas ganas de celebrar la vida, donde cada calle se convierte en un escenario de alegría y colores vibrantes. Así era Estados Unidos en la década de 1920. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el país vivió un auge económico sin precedentes, una época de prosperidad que parecía no tener fin. La industria automovilística, liderada por Henry Ford, producía coches en masa, revolucionando la forma en que la gente se movía y vivía. Las nuevas tecnologías, como la radio y el teléfono, conectaban a las personas y creaban nuevas industrias, transformando la comunicación y el entretenimiento. Los estadounidenses compraban de todo, impulsados por la creencia en un futuro próspero y la búsqueda incesante del beneficio fácil. Las tiendas estaban abarrotadas y el consumo parecía no tener límites. Era la era del jazz, un periodo de optimismo y excesos, donde la música y el baile reflejaban el espíritu de la época. La Bolsa de Valores se convirtió entonces en el escenario principal de esta euforia especulativa, atrayendo a inversores de todas partes. Los inversores, grandes y pequeños, se lanzaron con avidez a comprar acciones, como si no hubiera un mañana, creyendo que la prosperidad estaba garantizada. ¿La creencia? Que el mercado solo podía subir eternamente, sin detenerse jamás. Nadie quería quedarse fuera de la fiesta, todos querían su parte del pastel. Pero, como todo buen carnaval, el miércoles de ceniza se acercaba, trayendo consigo la cruda e inevitable realidad. Imagínense comprar un coche nuevo haciendo solo un pequeño pago inicial y financiando el resto. Así es básicamente como funcionaba la compra con margen, una práctica que se hizo muy popular en Estados Unidos en la década de 1920. Esta práctica permitía a los inversores comprar acciones con solo un pequeño porcentaje del valor total, pidiendo prestado el resto a un corredor de bolsa. Era como apostar a la ruleta. Si ganabas, la ganancia era enorme. Si perdías, la deuda te ahogaba. Y adivinen qué, mucha gente apostó demasiado alto, sin pensar en las consecuencias. Cuando los precios de las acciones comenzaron a caer, muchos inversores se vieron atrapados, obligados a vender sus acciones para cubrir sus deudas. Esta presión de venta adicional aceleró la caída del mercado, creando un círculo vicioso de descenso. La compra con margen, combinada con la euforia especulativa y la falta de regulación, convirtió el sueño americano en una pesadilla económica.
Octubre de 1929, un mes que quedaría grabado para siempre en la historia económica mundial, el mes que marcó el fin de la fiesta y el comienzo de una larga resaca. La década de 1920, conocida como los felices años 20, fue una época de prosperidad y excesos. El jueves 24 de octubre, el jueves negro, la bolsa de valores sufrió una caída vertiginosa. Los titulares de los periódicos reflejaban el pánico y la confusión. El pánico se apoderó de los inversores, que se apresuraron a vender sus acciones a cualquier precio. La bolsa de valores de Nueva York se convirtió en un caos. Era como una estampida en un día de partido de la selección brasileña de fútbol, pero en lugar de alegría, solo había miedo y desesperación. El ambiente era de pura tensión. El lunes siguiente, 28 de octubre, el mercado se desplomó aún más, registrando su mayor caída porcentual en un solo día. El lunes negro agravó aún más la crisis. El lunes negro se convirtió en un símbolo del crack bursátil. La confianza en el mercado se vio completamente sacudida. Millones de acciones se pusieron a la venta, pero nadie quería comprar. El mercado estaba saturado de papel sin valor. La bolsa de valores se convirtió en una venta de liquidación, pero nadie quería llevarse nada a casa. La situación era desesperada. El colapso de Wall Street en octubre de 1929 marcó el final de la era del jazz y el comienzo de un largo periodo de recesión económica mundial. La Gran Depresión no había hecho más que empezar. Las consecuencias del crack se harían sentir en millones de personas de todo el mundo durante la década siguiente. Las familias perdieron sus hogares, los empleos desaparecieron y el hambre se extendió. El crack bursátil de 1929 dejó profundas cicatrices en las sociedades y economías de todo el mundo, pero como toda gran crisis, también trajo consigo valiosas lecciones que dieron forma al futuro. Los gobiernos y los economistas aprendieron la importancia de regular los mercados financieros. Se crearon medidas para proteger a los inversores y evitar que un desastre como este volviera a ocurrir. En Estados Unidos, por ejemplo, se creó en 1934 la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, para supervisar y aportar transparencia a las operaciones financieras. La crisis también puso de manifiesto la necesidad de una red de seguridad social. Se introdujeron programas como la Seguridad Social para apoyar a los ciudadanos en tiempos de necesidad. La implementación de estas políticas de bienestar social ayudó a minimizar los impactos de la Gran Depresión y estableció un nuevo papel del gobierno en la economía. Los años posteriores a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York estuvieron marcados por la reconstrucción y la resiliencia. La humanidad ha demostrado su capacidad de adaptación y superación ante los desafíos. Las innovaciones tecnológicas y los cambios en las políticas económicas allanaron el camino hacia un mundo más fuerte, preparado para afrontar nuevos obstáculos. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en el crack bursátil de 1929. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido con nosotros sobre estos acontecimientos que marcaron la economía global. No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir el vídeo con sus amigos. Gracias por vernos.